Deconstruir. Habitualmente es conocido por su radio, pero el colectivo también produce videos, libros, discos y un sitio web, además de tener un centro de capacitación y un espacio cultural en el que se desarrollan distintos tipos de actividades y que sirve de espacio de encuentro y reunión para muchas otras organizaciones que no cuentan con uno. Se inscribe en el movimiento de radios comunitarias en la cual participan a través de distintas instancias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Participaremos de la jornada, nos dicen, igual ahora les vamos a dar la palabra, ¿no? Pero bueno, ya que dice acá el texto, participaremos de la jornada con la idea de compartir un modelo de gestión surgido de la reflexión sobre nuestra propia práctica y el debate colectivo. Al mismo tiempo intentaremos trazar lazos para pensar la producción, organización y gestión de museos comunitarios. Un modelo que se construye a partir del concepto particular que moviliza el surgimiento de organizaciones como la nuestra y que hace hincapié en la construcción colectiva de cada organización. Así que con esto le paso la palabra a mi compañera que las va a terminar de presentar. Mucha presentación, ¿no? Bueno, como corresponde. Solamente quería presentarlas, ella es Laura Pérez Portela y ella es Flavia Medicis, las dos se desempeñan en FM La Tribu y tienen experiencia en capacitación con respecto a la comunicación comunitaria. Yo las conozco porque no soy de la casa de La Tribu, pero colaboro de alguna manera hace varios años y la idea surgió en las reuniones de trabajadores de museos. La idea de convocarlos, de convocar a La Tribu, surgió porque ellos tienen bien articulado el tema de las herramientas con respecto a la comunicación comunitaria y ellas se encargaron también de interiorizarse un poco sobre los museos para tratar de trazar este puente y darnos algunas herramientas prácticas a la hora de tratar de construir una comunicación comunitaria, viendo el museo también como un medio de comunicación. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar escuchando, porque nosotros también desde el sonido nos relacionamos de esta manera. Lo que estamos escuchando en este momento, les sugiero hacer un segundito después del café, cerrar los ojos, e imaginarse por lo menos durante 30 segundos algo de lo que está pasando acá. Compartir con ustedes, vamos a dejarlo de fondo unos minutos más. La idea de esto es, de alguna manera, recuperar sonidos y desde sonidos viajar a lugares y de esos lugares también contar otras historias. Son formas distintas que han encontrado diferentes experiencias de comunicación comunitaria en América Latina. Esto se llama postales sonoras. Justamente a través de encontrar la grabación de sonidos de los lugares, hacer una recopilación, una edición y presentarlo contando que esto es lo que estaba pasando. En este momento se llama Rituales y cuentan justamente rituales de Amecameca, un pueblo de México donde está la voladora, esta experiencia de comunicación comunitaria. Cuando nos invitaron a venir, cuando Lu nos dio esta propuesta, esta invitación a venir a los museos, lo primero que pasó fue que nos miramos y dijimos de qué manera nosotros podemos desde la comunicación comunitaria hacer algo. Y empezamos a leer un poco más del museo comunitario y empezamos a ver que en realidad lo mismo que podíamos decir de la comunicación comunitaria era prácticamente lo mismo que hablábamos del museo comunitario. Y leyendo algunas cosas decíamos, si acá dijera comunicación o medio de comunicación, sería exactamente lo mismo. Entonces empezamos a ver de esta manera cuáles eran estos puntos en común. Y vamos a pasar a una presentación que hemos hecho. ¿Querés bajarlo ya? ¿No es cierto? Se la puede conocer como comunitaria, como alternativa, como popular. En América Latina se conocieron también lo que fueron las experiencias de los mineros en los 50, en las minas bolivianas, una experiencia de radios sindicales también se podría decir. Diferentes tipos de experiencias que van desde radios comunitarias, también portales en internet, pueden llegar a ser también agencias, periódicos, televisoras también.
diferentes tipos de experiencias que, más allá de la singularidad que van tomando, tienen muchas cosas en común. De estos nombres, nosotros también veíamos que los museos comunitarios también van teniendo muchos nombres y diferentes formas de autodenominarse, ¿no es cierto? Que de alguna manera tienen diferencias, algunas cosas, algunos conceptos, pero en base podemos encontrar muchas similitudes. En este sentido, encontramos que son, en principio, surgen como alternativas frente a propuestas de concentración monopólicas, tanto puede ser privadas, del ámbito comercial, como públicas o estatales. Es decir, medios de comunicación en determinados lugares en donde la comunicación se da un desarrollo muy grande por empresas privadas, por fondos comerciales o por servicios públicos. En este sentido, experiencias de comunicación comunitaria, tanto en Europa como en América Latina, tienen esta salida de encontrarle ni uno ni el otro. Son experiencias desde la comunidad, ¿sí? Y en desde la comunidad es importante remarcar que estas experiencias de comunicación siempre van a estar ligadas a un deseo, una idea, una necesidad de diferentes personas de la sociedad civil, de la comunidad, que tienen el deseo de voluntariamente empezar a ejercer ese derecho a la comunicación. Cuando digo derecho a la comunicación, para nosotras y nosotros es muy importante porque no estamos hablando de derecho a la información, es decir, a tener acceso a la información, que es otro derecho, está muy bien, pero nosotros hablamos del derecho a la comunicación porque eso implica un ida y vuelta, es decir, un diálogo. Y con ese diálogo construimos también una práctica distinta con los sujetos y sujetas con quienes nos relacionamos, con esas personas que están del otro lado. Es un público el que esperamos que venga a un museo, es un oyente que pensamos al que estamos dirigiendo nuestra palabra. Nosotras pensamos más en radioparticipantes, porque nos gusta pensar que las personas que están del otro lado van a tener también la posibilidad de acercarse a participar, no solo de que se ganaron un premio, de que pueden responder la consigna, de que, como digamos, también pasa en otros tipos de medios de comunicación, ¿no es cierto? Sino que pueden entrar, abrir la puerta, pasar y proponer algo en relación a los contenidos que estamos viendo y en relación también a la propuesta de comunicación que podemos llegar a tener. Por eso decimos que no es un oyente, porque nos pensamos no como un receptor pasivo de la información que nosotros damos, sino que es una construcción que se va dando en el diálogo, ¿no es cierto? Creo que lo que estoy diciendo es prácticamente lo mismo que pueden imaginar ustedes con respecto al museo comunitario. Me afirman por acá y me deja tranquilo. Otro de los puntos en común que encontrábamos, es el objetivo, ¿no es cierto? Cuando hablamos de proyectos de comunicación comunitaria, tienen que ver con proyectos que piensan como objetivo la transformación en algún aspecto de la sociedad. Algunos han sido quizás más revolucionarios y pensando en tomar las armas y como parte de proyectos de comunicación que tenían que ver con todo un proyecto de transformación política. Otros también van llevándolo a partir de los 80 también con la teología de la liberación y con conjunto también con la pedagogía de Pablo Freire en lo que es la comunicación popular. Entonces es otro de los nombres que también adquieren y van tomando herramientas de cada una de estas experiencias y movimientos sociales con las cuales se va nutriendo, encontrando en los diferentes caminos. Otra de las características que tiene es justamente la autogestión. ¿Quiénes gestionan estos medios de comunicación? Vamos a hablar de comunicación, mejor no solo de medios, porque entiendo que los museos también son parte de una comunicación comunitaria. Bueno, son autogestionados, es decir, son personas de la sociedad civil, o movimientos sociales u organizaciones sociales que de alguna manera encuentran en este derecho a la comunicación que es necesario para poder acceder a este derecho plantear la organización de los propios medios y entonces es que empiezan la gestión de estos medios de comunicación. En este caso podrían ser los museos comunitarios. Cuando hablamos de derecho decíamos entonces es importante la expresión de la comunidad y es otra de las cosas que veníamos leyendo, ¿no? En este ida y vuelta que comentábamos antes, la expresión de la comunidad y poder contar los relatos desde nuestros propios lugares. No es solamente qué tengo para decir, sino también qué tenemos para contar de nosotras mismas, de nosotros mismos, de los lugares en los que nos queremos construir. Entonces, desde ese lugar, las prácticas de comunicación comunitaria, digamos, van desde la raíz creciendo.
Cuando hablamos de la autogestión, autogestionado por diferentes personas de asociación civil, movimientos sociales, tiene que ver también con ponernos nuestras propias reglas, no estar determinados ni por el mercado ni por el Estado. Entonces eso nos permite, y eso es muy importante siempre tenerlo en cuenta, tener una libertad, una independencia que nos va haciendo que desde el mismo grupo que va a gestionar ese medio vaya, o ese museo, vaya imponiéndose de alguna manera una organización que se desee, una forma de organigrama, una manera en la que van a tener vínculo con la comunidad, una manera en la que van a tomar las decisiones. Entonces todo eso se va dando en que se imponen las propias reglas. La organización horizontal era otra de las características de las formas de proyectos de comunicación comunitaria. Y otra cosa que nos parecía importante es este lugar de la subjetividad, el reconocimiento del lugar de la construcción e interpretación de la realidad. Muchas veces escuchamos en grandes medios de comunicación que estamos escuchando la verdad, toda la verdad y todo lo que está sucediendo en ese mismo momento. Y uno de los puntos es poder entender que esta objetividad no existe y que siempre desde el lugar que vayamos a contar estamos contando nuestras propias subjetividades, y ese lugar desde donde vamos a contar, en el caso de los medios de comunicación, quizás contar las noticias, contar lo que ha pasado, contar una historia. Desde los museos también contar qué es lo que tienen para contar de su propia historia, ¿no es cierto? Entonces, interpretación de la realidad y la interpretación, digamos, como una construcción, ese es el punto que nos parecía importante remarcar. Sabemos que es una construcción y desde ese lugar podemos pensar y proyectar todo lo que vayamos a hacer. Bueno, esto es cada práctica, siempre es importante marcar que está situada en un contexto determinado, por eso decíamos, han adquirido diferentes nombres en diferentes momentos de la historia y de lugares geográficos también, porque contextualmente no se puede, siempre son prácticas que son muy singulares, entonces dependiendo del lugar en el que estén van a ir tomando diferentes aspectos, también en relación a lo que las comunidades necesitan para esto, ¿no? Lo que las comunidades quieren. Recién escuchábamos, les proponía el recorrido del ritual de la voladora de Ameca Meca, y la voladora, cuando nos cuentan dónde están, es un lugar que tiene las visitaxis, por ejemplo. Entonces, ese mismo ritual que están escuchando ahí, vienen a Buenos Aires, sería algo muy diferente por ahí lo que está pasando, lo que puede pasar en Almagro. La postal sonora que podría llegar a ser la tribu sería muy distinta a la que hace Ameca Meca por el lugar en el que está inscrito. Lo que podemos pensar como organización también va a ser distinto, porque es distinto a las personas que se van a querer acercar y de qué manera se van a acercar y cómo nos vamos a vincular con esta comunidad. También me parecía importante, recién escuchaba en la exposición anterior, en el sitio de la memoria del Club Atlético, que decían que de alguna manera lo que se acercaban eran personas que estaban dentro era la cotidianeidad, ¿no es cierto? Era como también contemporáneos. Son cosas que son contemporáneas, es lo que pasó y es lo que está pasando ahora. Son actores sociales, decía, que de alguna manera lo han vivido, son contemporáneos. Y nos pasa un poco lo mismo, tanto en museos como en comunicación comunitaria, ¿no? Es la idea de poder pensarnos no desde algo que sucedió y que ya pasó, sino que están en el ahora y estamos viviendo un proceso que siempre es cambiante, que entonces nos requiere muchas veces estar atentos y atentas para adecuarnos a esas situaciones cambiantes. La participación es una de las palabras claves en todo esto, en todo lo que estamos hablando a nivel de gestión, es la posibilidad que tenemos de pensar en proyectos comunitarios. Cuando nos invitaron, nosotros empezamos a pensar que podíamos aportar a esta jornada. Siempre Lu remarcaba la importancia de que sean herramientas. Nosotros de herramientas teníamos un montón de herramientas de comunicación, que les podíamos contar cómo construir una noticia, cómo acortar audios, cómo pensar en el relato, pero empezamos a pensar también en las otras cosas que nos habían dado a lo largo de los años también una organización que nos da la pauta de cómo podemos ir construyendo esta organización. Por eso lo que empezamos a pensar fue esta experiencia, qué herramientas tenemos nosotros cuando nos juntamos a pensarnos como organización. Bueno, toda organización surge de una idea, de un deseo, de una voluntad, o no diría de una, en realidad nunca es una. Somos muchas, deseos, voluntades, sueños, subjetividades, que nos vamos nucleando y de esa manera vamos construyendo. Pero siempre nace de un momento en el que pensamos que esto puede ser ante una necesidad también, muchas veces ante un pedido o ante vemos una ausencia y vamos hacia ahí. Esa idea es el surgimiento. Pero ese surgimiento tiene que poder, para plasmarse, llegar a una planificación y empezar a ver que la planificación tiene que llevar a una organización.
y de esa manera vamos a ir tomando diferentes herramientas. Luego la concreción, cuando ya tenemos el proyecto, ya montamos el museo, ya estamos vinculados con la comunidad. Ahora, ¿qué vamos a hacer y cómo lo hacemos sustentable? Y digo sustentable que muchas veces tiene que ver con un término que se usa más para lo económico, pero nos gustaba pensarlo también en lo sustentable de la responsabilidad que implican este tipo de proyectos, ¿no? Porque cuando vamos a ser parte de una comunidad que necesita, que tiene, que quiere una experiencia de intervención, como puede ser un museo para contar sus propias historias, para contar, para quedar, lo mismo con el medio de comunicación, es importante mantenernos en el tiempo también y pensar que si nosotros no estamos hoy, tener las herramientas para que las otras personas también puedan darle continuidad a eso que hacemos, ¿no es cierto? A eso que, digamos, entonces la sistematización muchas veces, y sobre todo teniendo en cuenta que estamos pensando en proyectos independientes del Estado y del mercado, ¿no? Entonces también, como muchas veces movidos solamente por voluntades, entonces es importante que esas herramientas se vayan pudiendo pasar de alguna manera de generación en generación. Recién cuando lo decía, la tribu tiene 26 años, claramente ninguna de las dos ha estado desde el comienzo de los 26 años del proyecto, se van pasando, nos van pasando herramientas y de esa manera también vamos pudiendo darle continuidad, adaptándolo a las diferentes personas que van dándole colores distintos a los proyectos, ¿no es cierto? Pero eso, la idea de sustentabilidad. Bueno, de alguna manera, estas eran también vamos a compartir una de las cosas que nosotros trabajamos, que están bastante sistematizadas como dimensiones de análisis, que son algunas dimensiones para pensar estos proyectos. Exactamente, allá a fines de los 90, desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en la región América Latina y el Caribe, se hizo un manual de gestión para radios comunitarias y ciudadanas. Ahí vemos también las distintas formas de autodenominarnos que recién mencionaba Flavia. Y este manual, una de las autoras de ese manual es Claudia Villamayor, quien estuvo presente con ustedes esta mañana, y la otra persona es Ernesto Lamas, que son dos referentes de la comunicación comunitaria. Y lo interesante de este manual es que plantea trabajar en 4 dimensiones de análisis, 4 dimensiones que nos permiten a los que formamos parte de un proyecto comunitario discutir, debatir, no para limar las diferencias, sino para buscar siempre nuevas estrategias de transformación social, ¿sí? Y si pensamos a estas dimensiones en sintonía, también vamos a ver y pensar cómo es la gestión integral de este proyecto. Las 4 dimensiones que se exponen en este manual es la dimensión político-cultural, la dimensión comunicacional, la dimensión económica, la dimensión organizativa, y a nosotros también nos gusta sumar un eje transversal que es el emocional afectivo. Así que después también le vamos a dar esa chapa a estas dimensiones. ¿Qué es la dimensión político-cultural? La dimensión político-cultural son nuestros ideales, nuestros principios, nuestros objetivos a largo plazo. Es nuestra visión y el horizonte hacia dónde estamos caminando. Y también es una guía para las otras dimensiones, pero que a la vez de ser una guía se construye con ellas. Y también lo interesante de esta dimensión es que uno de los primeros pasos para pensarla es pensarla como que nosotros, los integrantes de ese proyecto, somos actores políticos-culturales. Actores políticos-culturales que estamos en un camino de disputa por la construcción de sentidos de la sociedad. Esto que decía Flavia al principio, ¿no? Que la comunicación comunitaria nace como una alternativa a los grandes medios masivos de comunicación, que están, digamos, en monopolio de medios comerciales o de medios públicos. Bueno, esa disputa de sentidos que está en la sociedad hay que atravesarlas. Entonces, ¿qué disputas de sentidos nos vamos a dar nosotros como un medio de comunicación o tal vez como un museo comunitario? ¿Sí? Y es muy importante debatir internamente y encontrar cuáles son nuestras formas propias de construir nuestros sentidos. Y también tener en cuenta que en esta dimensión, como mucho del trabajo voluntario, participativo, también van a estar nuestros sueños, ¿sí? Nuestras utopías, nuestros fracasos, nuestras experiencias. Y entonces en esta dimensión nos podemos preguntar qué somos, cómo nos definimos, cuál es nuestro sueño en común y también hacia dónde vamos. Luego podemos pasar a la otra dimensión, que es la dimensión comunicacional. Si bien nos estamos presentando como actores políticos culturales, presentarnos de esta forma no quiere negar una dimensión comunicacional, ¿sí? Y lo importante de esto es tener en cuenta de que es un desafío articular lo político con lo comunicacional,
¿sí? ¿Y para qué? Para ser un espacio de movilizar a la comunidad nuestra, ¿sí? Y también de integrarla a participar, porque como decía Flavia, ¿qué es lo que podemos analizar? Es ver cuál es el perfil de nuestro museo, de nuestro medio, cuál es la programación. Nosotros hablamos de programación, pero ustedes van a hablar de qué es lo que están mostrando, ¿sí? Y también la programación, sí. ¿Cómo nos insertamos en el mapa del medio o en el mapa de los museos? ¿Qué estéticas tenemos? ¿Qué construcción de contenidos estamos haciendo? ¿Y cuál es nuestra relación, que decía Flavia, que nosotros los consideramos radioparticipantes, cuál es nuestra relación con el público y con otros actores de la sociedad? En este camino de la dimensión comunicacional es muy importante el lenguaje y ver al lenguaje como algo político. No es lo mismo decir otros o escribir otros o ponerle una X o una arroba. Encontrar la palabra justa también es político. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir indios que indígenas que pueblos originarios. Entonces, cómo esas pequeñas sutilezas van construyendo una disputa de sentidos, que es lo que tenemos ganas de afrontar para la transformación social de nuestros proyectos y de nuestra sociedad. También vamos a estar en la construcción de contenidos. Nosotros, cuando estamos construyendo noticias, no estamos diciendo que no las construimos, sino que justamente eso, hay algo que estamos seleccionando entre acontecimientos, qué es lo que queremos noticiar, ¿sí? Tenemos muchos acontecimientos que pasan en el día, que tomamos relación con ellos y elegimos algunos, ¿sí? Jerarquizamos algunos acontecimientos. Ustedes seguramente van a elegir algunos objetos para mostrar y ahí ya están haciendo una jerarquización, están eligiendo qué es lo que van a contar. Después nosotros elegimos las fuentes, ¿sí? Investigamos, que nos ayudan a llegar a ver cómo se dieron esos acontecimientos. Ustedes van a hacer lo mismo, van a investigar, y no es lo mismo investigar un objeto a través de la comunidad a la que pertenece ese objeto que a través de un investigador europeo y que vino y que investigó. No es lo mismo. Entonces, ¿qué fuentes utilizamos? Es algo clave. Y después también es clave cómo organizamos esa información que tenemos, porque en la misma organización de la información estamos dando prioridad a determinadas cuestiones. Y bueno, después lo último que nosotros decimos como el último paso es cómo lo redactamos o cómo lo contamos. Pero en todo eso se da un camino de disputa de sentido y es muy importante tenerlo en cuenta en el trabajo cotidiano y no perderlo de vista, que siempre estamos interpretando y haciendo recortes de la realidad y jerarquizando determinadas cosas que vamos a contar. Y otra de las cosas fundamentales, que era lo que decía Flavia, era la relación con nuestro público. Nosotros tratamos de romper esa barrera y pensamos que la gente que nos está escuchando es radioparticipante. Y son personas que nos están escuchando y que tal vez el día de mañana se pueden acercar a la radio y hacer radio junto a nosotros y nosotras. De hecho, ha habido muchos casos en que algunos oyentes de la radio de repente forman parte de la tribu. Y entonces es bueno, ¿cómo romper esa barrera? Pero tal vez hay gente que no quiere acercarse a la tribu y hacer radio. Entonces también es ver cómo podemos generar un diálogo con ellos, ¿sí? Y no dar una verdad, como decía Flavia, cerrada, sino cómo podemos generar un diálogo y distintas interpretaciones y que ese diálogo que se genere pueda que pueda sumar a lo que nosotros estamos haciendo y al diálogo que estamos construyendo. Entonces, ¿qué es lo que podemos tomar? ¿Qué aporte nos pueden dar? Si son nuevas puntas de análisis, si es, che, mira, leí tal voz, tal persona y estaría bueno que lo entrevisten. Bueno, ¿qué diálogo construimos? ¿Qué otras miradas nos van acercando? No es simplemente desde la comunicación, tal vez a los que estamos en contacto todos los días con nosotros, nos acostumbramos a escuchar periodismo ciudadano, mandarnos una foto y con eso estamos construyendo la interacción. No, es como algo mucho más profundo que hay que buscar. Entonces, eso para nosotros es lo fundamental, no que la comunicación que estamos haciendo esté protagonizada por la comunidad. También esto de que la comunicación o un museo esté protagonizada por la comunidad no quiere decir que esto no sea atractivo, que no sea interesante. Al contrario, hay que darse esas búsquedas de darle una vuelta y de trabajarlo mucho. Hay a veces que nos cuesta mucho más esto, porque a veces también están los desafíos, pero ¿cómo? Muchos de los que forman un proyecto de comunicación no son gente profesional, no, son gente que a veces algunos sí, otros no, otros se sumaron y fueron aprendiendo en ese camino, porque nosotros también creemos que si somos un medio comunitario, tenemos que compartir lo que sabemos, y en ese compartir va a venir gente que no viene de haber estudiado algo y que pueda aprender con nosotros.
Entonces puede atravesar ese camino y eso es lo que va enriqueciendo a los proyectos comunitarios. Y también pensamos en la incidencia, ¿no? En la incidencia, bueno, ¿qué lecturas hacemos? ¿Qué interpretaciones? ¿Cómo tomamos conciencia y cómo movilizamos a la gente? Y siempre teniendo en cuenta que estamos ayudando a la construcción de la opinión pública. Y también, como decía Flavia, una de las cosas que es importante es el derecho a la comunicación. Como para ustedes también será importante que sea el derecho de los pueblos y de las comunidades el de construir su propia historia y contar su propia historia. Entonces, por eso nos parece tan importante esta dimensión comunicacional que tiene que ser sumamente coherente con la dimensión política-cultural que nos estamos proponiendo en nuestro proyecto. Y ahora sí, pasamos a la otra dimensión, que es la dimensión económica, y en esto también es clave que sea coherente con nuestro proyecto político-cultural, ¿sí? Y acá se van a dar numerosas tensiones como se pueden dar en las otras dimensiones, porque también en estos espacios comunitarios es importante saber identificar y afrontar las tensiones que se van dando en el camino cotidiano. Y en esto a veces el tema económico es un tema tabú, no es algo de lo que no se quiere hablar. Tal vez muchas veces no es lo que nosotros nos capacitamos, nosotros no estudiamos economía o administración, pero hay que llevar adelante un proyecto y como hay recursos y hay personas en juego, necesitamos tener un aporte económico para sostenerlos. Me parece importante también remarcar que muchas veces hablamos de proyectos sin fines de lucro, lo que no significa que, aunque no busquemos la ganancia, no significa que no tengamos que encontrar recursos para poder mantenernos y mantener digamos, la sustentabilidad responsable de la que hablábamos también antes, ¿no es cierto? Eso es lo más importante, no estamos buscando un fin de lucro, pero tenemos que llevar cotidianamente nuestro museo, nuestro proyecto de comunicación y bueno, hay que buscarle formas. Y mucho a veces lo que nos gusta pensar es que nos paramos desde formas creativas para pensar nuestra forma de sostenernos. Formas de creativas y que muchas veces es el trabajo en red. Sí, porque otra de las características de los proyectos comunitarios es el saber trabajar en red. Y en ese marco a veces nos pensamos en una economía social y solidaria. En pensar qué alianzas, digamos, cómo podemos estrechar las manos con otros proyectos. Entonces hay a veces que tenemos una imprenta que nos puede ayudar a imprimir nuestros proyectos, nuestras muestras del museo y bueno, y eso es, después le pones el logo y estás difundiendo esta otra cooperativa y bueno, son formas de pensar la economía, es pensar en la creatividad para estrechar lazos y también para darle el camino a nuestros proyectos. En este marco también es muy importante qué tipo de propiedad tenemos, ¿sí? Y nosotros decimos que la propiedad de un proyecto comunitario tiene que ser colectiva. También tenemos que pensar, a veces hacemos producciones como libros, bueno, ¿qué autoría leer? ¿Cómo hacemos? ¿Es copyright o es un Creative Commons donde está liberado su uso, donde se puede multiplicar y si los estamos imprimiendo no estamos cometiendo un delito? Si lo podemos descargar gratuitamente, tal vez, por ejemplo, desde la tribu muchas veces imprimimos libros y si lo querés comprar impreso, bueno, paga algo para ayudarnos a sostener nuestra economía, pero también están liberados en la web para la persona que no tiene plata y quiere descargarlo gratuitamente. Entonces es buscar esas estrategias para mantener nuestro proyecto, pero también que esas estrategias sean coherentes con lo que estamos planteando como el quiénes somos, ¿sí? Y también en esto es muy importante la autonomía. La autonomía, esto que decía Flavia, nosotros nos damos nuestras propias reglas. No quiere decir que no tengamos reglas, las tenemos, pero las estamos eligiendo nosotros. ¿Sí? Las estamos eligiendo nosotros en un colectivo que es horizontal, donde no vamos a estar centralizados, y si vamos a estar centralizados va a ser por una decisión colectiva, porque a veces también tenemos que pensar a los proyectos en un determinado momento. En un determinado momento quizás no hay tantas manos para mantenerlos, entonces decidimos en una asamblea que tal vez 2 o 3 personas le pongan más fuerza al proyecto, pero bueno, ahí estamos centralizando, pero estamos centralizando con la decisión que construimos colectivamente. También hay que analizar que cada proyecto es en un determinado momento, como decía Flavia, con determinadas personas que lo están formando. Eso cambia muchísimo. En un espacio comunitario cambia muchísimo las personas que lo van integrando en el tiempo y hay que respetar también esas cuestiones. También vamos a ver qué distribución
de la plata, o sea, necesitamos plata, pero ¿qué distribución de la plata hacemos? Si es trabajo, si es militancia, si es voluntariado, si hay algo que se puede reconocer económicamente, porque también esto nos atraviesa nuestra vida, ¿no? Hace un ratito, leyendo un poco más sobre comunicación comunitaria, leí una pregunta que me interesó muchísimo, que es ¿cuándo termina la participación diaria de un proyecto que atraviesa nuestra vida? Y a veces estos proyectos la atraviesan tan fuerte que, bueno, si podemos juntar un poco de plata para que alguien tenga, digamos, ese trabajo, esa participación que está siendo remunerada. Después, ¿qué pasa si tenemos plata que viene de fondos estatales, del Estado o de una empresa privada? ¿Nos están condicionando nuestro relato? ¿Nos van a condicionar? Y si nos van a condicionar, ¿qué hacemos? Bueno, esas son algunas de las preguntas que tenemos que tomar cuando pensamos nuestra dimensión económica, ¿no? Ahí está, ¿nos financia un ente privado, estatal, influye en nuestro relato? ¿Qué fuentes de recursos tenemos? ¿Qué tipo de distribución interna de trabajo, remuneraciones y voluntariado se da? Esas son algunas de las preguntas que nos llegan a pensar nuestra economía. Y ahora sí, pasamos a la siguiente dimensión, que es la dimensión organizacional, ¿sí? Que es la dimensión que puede hacer operativas de alguna forma a las otras dimensiones, ¿sí? Siempre comprendiendo qué es el proyecto y siempre pensando esta dimensión como un modo de organización, pero que no simplemente es administrar, organizar o conducir, sino pensar a la organización como un proceso de trabajo donde hay coordinación de distintas miradas, perspectivas y donde desde ese proceso se asume los objetivos institucionales que juntos construimos de forma democrática y colectiva y participativa. Y siempre pensar que cuando estamos organizando nuestro trabajo, estamos eligiendo y optando por determinados caminos, ¿sí? Y eso ahí es lo que, como decía antes, es importante la participación, que sea siempre construido desde la participación. Y siempre va a estar en juego nuestra identidad, nuestras experiencias, nuestras habilidades también, porque hay a veces que tenemos habilidades para hacer las cosas mejor de una forma y no de otra. Entonces, bueno, es poner en juego esas cuestiones. Y ahí también entra muy en juego como cómo tomamos las decisiones, ¿sí? Y que esto también en cómo tomamos las decisiones está en relación con qué concepción del poder tenemos. Y una de las cosas que queríamos mostrar en esta dimensión es el organigrama, ¿no? Nosotros, perdón por la autorreferencia, o sea, somos muy autorreferenciales, pero es también lo que más conocemos. Y por eso quisimos traer cuál es el organigrama actual de la tribu, cómo funciona en este momento y se organiza la tribu. La tribu se organiza por una asamblea que está conformada por las personas que habitan cotidianamente la casa. Y esa asamblea se reúne una vez por mes, ¿sí? Y se toman las decisiones políticas en la asamblea. Y luego tenemos áreas de trabajo, que ahí están contadas, que es el área de radio, el área de capacitación, de comunicación, de territorio, donde se piensa en la relación con el barrio y también las actividades culturales que hace nuestro espacio. Y esas áreas de trabajo van a estar ejecutando lo que dijo la asamblea, ¿sí? Se reúnen también una vez por semana y ahí es el día a día, cómo vamos resolviendo y encarando el trabajo y también cómo vamos cumpliendo con lo que nos dijo nuestra asamblea. Pero a la vez, como no podemos fragmentarnos y porque siempre estamos dando interacciones entre un área y la otra área, lo que hacemos es encontrarnos también una vez por semana en una coordinación, donde distintas personas que integran cada una de las áreas se encuentran y pueden comentar cómo están trabajando el día a día y qué cosas se necesitan entre un área y entre otra área que se pongan en juego. Entonces, esa es la forma que le buscamos actualmente a cómo nos estamos organizando. Ese organigrama puede cambiar y hay muchas formas de pensar los organigramas, ¿sí? De hecho, este organigrama lo tenemos desde 2012 y quizás pensamos que dentro de poco tenga que funcionar de otra forma, tenga que variar. Entonces, eso es como muy importante. Y bueno, siempre pensar que en este organigrama va a estar mostrada cuál es la cultura institucional y cuál es el ideal de la organización que tenemos. Y también es importante encontrar las contradicciones. Por eso es muy importante pensarnos en dimensiones porque nos lleva a esto. Bueno, ¿cuáles son las tensiones? ¿Cuáles son las contradicciones que se dan en nuestro proyecto? ¿Cómo las podemos de alguna forma sanear o llevar adelante y afrontarlas?
Y en todo esto, para nosotros siempre es usar la palabra clave, la autogestión y la autonomía. Así que bueno, esta es un poco la dimensión organizacional. Y ya lo último, vamos a pasar con el eje. ¿Por qué decíamos que sumábamos como YAPA un eje emocional afectivo? Porque sinceramente, nosotros creo que en esta presentación no se me escapó, pero cuando hablamos de la tribu hablamos de nuestra casa. Y es así que le ponemos una connotación y un significado totalmente distinto. Para nosotros, por ejemplo, es nuestra casa con parlantes, porque realmente un proyecto comunitario pone en juego otro tipo de vínculos, ¿sí? Que son muy diferentes a los que se dan en otros espacios o en otros trabajos. Entonces también la confianza, el afecto que se da entre las personas que conforman un espacio comunitario, son estratégicas y políticas, y por eso también pensamos que era importante sumar este eje transversal a estas dimensiones que sirven para debatirnos, para analizarnos y que seguramente pueden ser trasladadas y adaptadas a otro tipo de proyectos, ya sean museos, ya sea una fábrica recuperada, ya sea un medio comunitario. Pensábamos eso, que estas dimensiones podían servir y ser muy útiles para trabajar y analizar nuestros proyectos que tenemos. Van saliendo algunas de las cosas que íbamos charlando también, como intentar buscar, hay cosas que se tienen que apropiar. Es un ejemplo dentro de muchos ejemplos y no queríamos ser más que eso, digamos. Un ejemplo que puede llegar a servir para que alguien interpole actividades y proyectos y sienta que hay algo que se puede identificar y que pueda ser una línea. No pretendemos de esto tampoco una exposición, todo lo que se pueda también sumar desde quienes están sentados desde otro lado. Viene bien, está buenísimo. La idea es poder compartir aquello que sabemos. Lo que contábamos era esto, ¿no? El museo comunitario como una herramienta de comunicación más para poder contarnos como comunidad, para escribir nuestra propia historia, y de esta manera, pensando en las particularidades, empezamos a intercambiar entre el mismo grupo, ¿no? de comunicación, en este caso de capacitación dentro de la tribu, qué cosas podíamos llegar a tener en cuenta en el momento de atención. Si están por empezar un proyecto de estas características, cosas que pueden llegar a tener en cuenta. Seguro hay miles y seguro nos faltan millones, y me parece que está bueno que esto sea también un ida y vuelta. Algunas de las cuales se nos ocurrían eran en el surgimiento, cuando empezamos esta idea, deseo, voluntad de lo que hablábamos, tener muy claro qué queremos hacer, porque eso nos va a permitir la claridad de ver con quiénes nos vamos a relacionar. Entonces, si queremos hacer un museo del barrio de Almagro, del tango de Almagro, probablemente lo primero que tengamos que hacer es ver con quiénes nos vamos a relacionar, con quienes están realmente metidos en eso, o vamos a ir nosotros a ver experiencias de tango existen. Vamos a ir a pensarnos con las diferentes milongas y quienes las organizan, o vamos a hablar con un experto académico de tango que ha estudiado un montón, que seguramente está buenísimo y también se sume. Pero digo, siempre implica de con quiénes vamos a vincular, cómo nos vamos a organizar, va a ser clave para pensar cuál va a ser las características que va a tomar nuestro proyecto. Lo mismo siempre que empezamos este tipo de proyectos es escuchar y no imponer. A veces desde algunos lugares académicos nos cuesta un poco no venir con ese bagaje de yo ya la tengo, esta ya la viví, seguro que funciona de esa manera, no solo académico, también de palo de comunicación comunitaria pasa un montón, esta ya la viví, te cuento cómo es. Que está bueno también ver que las diferentes experiencias que vamos viviendo son diferentes, son características distintas, y es también pensar en qué queremos hacer y qué quieren hacer quienes están en esa comunidad. En el momento de la realización, suponiendo que nos empezamos a imaginar que ya se logró generar un espacio comunitario, de comunicación comunitaria, de las características que sea, empezar a pensar en cuáles son los temas a tratar, las diferentes miradas que existen al respecto y la constante actualización. Porque a veces venimos con esa idea, con una idea y no la podemos cambiar, y nos vemos que también tenemos que tener en cuenta las diferentes posiciones que hay sobre lo mismo, las diferentes miradas que van a nutrir, y también las actualizaciones, porque hay veces que nos quedamos afuera de cosas que están pasando por querer seguir con el mismo relato de lo que veníamos trayendo, ¿no? Con el bagaje de lo que veníamos conociendo. A nivel organización, esto que la dimensión organizativa y cómo se van a poner sus propias reglas, que recién decía Laura, hay una parte que para nosotros es muy clara, que es la de tener la división de tareas muy
clara de entrada y las responsabilidades, porque si no la clásica es que después nadie termina asumiendo algunas de las tareas que se decidieron hacer. Entonces, además de la organización, decir, si va a ser, el organigrama sirve mucho para eso, digamos, para poder encontrar que cada una de las cosas siempre va a caer en algún lado. Entonces, alguna persona va a tener la responsabilidad última de hacer una tarea, que no es para poner con el dedo, señalar, sino por poder organizarlo de otra manera. El encontrar formas de fomentar la participación constantemente, creo que es algo que si esperamos que vengan y participen, a veces nos puede pasar que nos enoje, que estamos gestionando y poniéndole el lomo a un proyecto comunitario y que no vienen a participar. Bueno, si no participan, ¿qué querés? Que bueno, ese mismo lugar muchas veces tenemos que encontrarle que es esporádico, no están participando, y por ahí hay alguna barrera que estás poniendo que no te están, en poca abriste las puertas, pusiste banderines y no pasó. Y bueno, ese no pasó, tenemos que encontrar cuál es el lugar para que pase. Y a lo mejor, encontrándonos, charlando con personas de otros ámbitos, nos dan ideas mucho más piolas. Y quizás, sí, odiamos los sorteos porque son del hegemónico, el modelo hegemónico de la edición. No importa, a veces el sorteo nos sirve. Y nos sirve también para poder acercarse a una persona que no estaba participando. Quizás vino y de esa manera se acercó y empezó a ver qué pasaba. Los talleres, muchas veces los talleres también hacen que, nosotros por ejemplo damos talleres de la tribu y talleres que damos en asociación con el Rojas. Con el Rojas que tiene, el Centro Cultural Ricardo Rojas de la UBA, tiene algunos espacios de capacitación, por ejemplo para la tercera edad, para jóvenes, bueno, las personas que vienen por el taller del Rojas no se hubiesen acercado nunca a la tribu, nunca. Está buenísimo, porque a nosotros nos permite que conozcan un proyecto personas que no lo iban a conocer de otra, y quizás terminan metiéndose y siendo parte de ese colectivo de comunicación. Digo, pensar en formas de fomentar. Recién también me acordaba de esto, ¿no? De los sonidos, y quizás, como empezamos, para las postales sonoras, quizás desde un museo puede llegar a ser un concurso abierto de postales sonoras de tu barrio. Y quizás es otra manera de contar, y hoy por hoy la tecnología es un celular. No necesito más que un celular para grabar el sonido de lo que está pasando. Y también es otra forma de narrar y de contar. Entonces la experimentación es como la clave para poder pensar en este tipo de proyectos también, la participación. Otra de las cosas que decíamos siempre es la legitimación de fuentes. Esto viene por ahí del palo del que venimos más nosotros dos, que es el periodismo, que nos lleva a usar algunos lenguajes como legitimación de fuentes, pero tiene que ver con esto, ¿no? Desde dónde vamos a contar, desde dónde a quién le vamos a preguntar. Cuando queremos saber qué pasó, le preguntamos al policía, al pibe de la esquina o al ministro. Entonces, desde dónde lo vamos a contar, desde dónde lo vamos a encarar, va a hacer que sea distinto nuestro relato. Y lo mismo, imagino que va a pasar desde dónde vamos a poner esa foto que está ahí con el cartel que está abajo. Entonces, el cartel, ¿qué es lo que dice? ¿Qué dice esa foto? ¿A quién le preguntamos? ¿Quién armó esa ficha? ¿Cómo la armó? Entonces, de esa manera también se construye un relato y tener en cuenta quiénes son las fuentes para contar quién es y qué es lo que estoy haciendo. ¿Qué elegimos mostrar todo el tiempo? El lenguaje, que decíamos como forma de comunicación muy importante para tener en cuenta, como disputa de sentidos. La redacción también, ¿no? La redacción para quién es, si hablamos en lenguaje por ahí muy serio y académico y formal, y nos puede llegar a dar un montón de menciones a nivel académica y después no llega a quien tiene que llegar. Y si hacemos un programa de radio y no nos entiende nadie, no sirve para nada toda la producción que hiciste, para nada. Entonces, de nuevo, tratar de ver qué lenguaje utilizamos, a quién le estamos hablando y pensarnos siempre desde el para quién y con quién en estos casos, ¿no? Y la experimentación para generar nuevas formas de convocar. En relación a la sustentabilidad, decíamos también en lo económico pensar formas creativas, y una de las, para contarles así cosas que nos han pasado, porque nosotros esta ya la viví. Una cosa que hicimos, por ejemplo, fue no teníamos plata para hacer un disco que queríamos hacer. Hicimos, a partir de lo que fue el asesinato de Mariano Ferreira, queríamos hacer un disco, canciones a partir del asesinato de Mariano Ferreira. Y en conjunto con la familia de Mariano, con Aitor Araña, que es músico. Y no teníamos un peso para armar el disco. Entonces, lo que dijimos fue, tenemos un montón de personas, ¿qué tenemos? Un montón de personas que confían en la tribu. Bueno, y empezamos a decir que vamos a hacer ese disco. Nosotros, vos sabés que lo que hacemos, lo hacemos. Entonces vamos a hacer ese disco. Hicimos una venta anticipada del disco. Entonces, el disco no existía, no estábamos ni grabando el disco, no teníamos ni lista de temas terminada. Eran los artistas que estábamos convocando, ¿no? Es una intención de deseo. Esa intención de deseo la escribimos, la armamos una gacetilla y fuimos
a decir por todos lados que estábamos por hacer ese disco que iba a estar buenísimo. Conseguimos de esa manera con la venta anticipada, venían, nosotros les damos un cartoncito que decía cuerpo, la imagen de la gráfica, ¿no? Cuerpo. Entonces, que no, claro, la gráfica no estaba todavía hecha, porque yo iba a ser un artista recopado. Era una base. Entonces, con ese cartón les decíamos que eso era lo que íbamos a tener. Y era tu forma de decir, vos compraste el disco, cuando salga va a salir como 60 pesos. Vos lo comprás a 20 por ayudarnos. Entonces así fuimos recolectando, de 20 pesos, 20 pesos, 20 pesos, hicimos el disco. Con lo cual después estuvimos como 3 años repartiendo discos a personas que venían con papelitos. Porque teníamos aparte una planilla en Excel divina, toda armada, pero bueno. Esas cosas son también como pensar, bueno, ¿qué es lo que sí tenemos? Tenemos la confianza de un montón de personas que saben que... Y bueno, y también venís con el papelito 3 años después, no te voy a dar un disco. Tomá, te lo doy. No, mentira, que no es correcto. Pero digo, pensar siempre algunas formas distintas para poder también llegar a hacer lo que queremos hacer. Nosotros, por ejemplo, todo lo que juntábamos de ese disco no queríamos, después salía a la venta. Y una vez que juntábamos lo que necesitábamos, empezamos a tener algo de ganancia. Con esa ganancia nosotros no queríamos de un disco por el asesinato de Mariano Ferreira tener nada. Nos parecía que esa plata servía que la tuviera la CORREPI, la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, que justamente defiende casos de pibes, de familias, de víctimas de gatillo fácil. Entonces, de alguna manera también generar organización. Y esto es otro de los puntos interesantes para pensarnos en este tipo de proyectos, que es clave, que es la red. No somos aislados, no hay manera de que seamos aislados de estos proyectos. Siempre tenemos que tener vínculos con otras organizaciones, vínculos que nos van a hacer crecer y que también muchas veces nos van a aportar esas otras miradas que nos sirven para poder construir y crecer. A ver, la organización de sustentabilidad pensábamos así en esa reunión también algunas otras cosas, como la organización clara y consensuada que decíamos, la comunicación interna que sea fluida, pensar cuáles son los... Muchas veces nos enojamos, digo, nosotros particularmente también nos pasa que hacemos un boletín interno para contar todas las cosas que están pasando y nadie lo lee. Y entonces después te vienen a preguntar lo mismo que vos ya te hiciste el boletín, si hice un diseño divino además, y no lo leyeron. Bueno, evidentemente el boletín no funciona. ¿Qué podemos hacer? ¿Una cartelera? Vamos a la cartelera. No, la cartelera tampoco está funcionando. Bueno, a veces hay que meter en un banderín, qué sé yo. Hay que encontrarle la vuelta y que seguir probando. La comunicación interna es muy importante para poder hacer que todas las personas que forman parte de los diferentes proyectos de comunicación comunitaria se sientan parte también. A veces los proyectos se van abriendo, son muchas personas y la forma que tenemos de que todas las personas estén enteradas, se sientan identificadas y quieran seguir poniéndole voluntad a ese proyecto es que tengan toda la información necesaria y que se sientan identificadas con ese proyecto. Y otra cosa que nos empezó a servir mucho es la planificación anual, cosa que no siempre hacíamos y empezamos a tomar estas herramientas que muchas veces en instituciones más organizadas se hace y nosotros empezamos a tomarlas, nos sirvió un montón empezar a ver cuáles eran de las diferentes áreas, esta que el organigrama que mostraba Laura, de las diferentes áreas tienen una planificación y después también revemos nuestra propia organización, a ver qué hicimos. Entonces llegamos a noviembre y estamos viendo que nos están faltando 3 o 4 cosas que dijimos que íbamos a hacer y que no estamos haciendo y bueno, tendremos que encontrarle la vuelta para tratar de llegar y de ver, revisar nuestras propias prácticas y demás. ¿Nos querés contar algo? El objetivo La palabra bueno, como decíamos, 5 minutos está perfecto para que justamente alguien tiene ganas de contar algo, alguna experiencia, para nosotros herramientas. ¿Hay algo que crean que podamos aportar desde nuestra experiencia? Que tengan ganas de contar, preguntar. Si quieren cierren y habilitamos unas preguntas. Bueno, perfecto. Vamos a cerrar con una frase. Nada más, es todo lo que queremos contar. No, bueno, la felicidad es subversiva cuando viene un proceso colectivo, es una frase que elegimos de una persona que para nosotros es un referente, que es Franco Bispo Berardi, que es una persona que participó de los movimientos autónomos
de los años 68, 70 ya en Italia, y que fue fundador de Radio Adige, y que bueno, para nosotros es un referente en lo que es comunicación comunitaria y también es un referente en lo que plantea en comunicación y en cómo vivir los proyectos colectivos en el cuerpo a cuerpo, en el recuperar ese contacto que se ha perdido de las personas juntas y que se puedan encontrar. Entonces es un poco esta frase que elegimos para cerrar esta charla. Y ahora sí, bueno, las preguntas que tengan ganas pueden ser preguntas de algo de comunicación, de algo de organización, de lo que realmente les surjan inquietudes. No confirmamos respuestas. ¿Y quién hace planificación anual? Que cuente un poco, y que dice sí, que cuente. Julio. ¿Allá? Pero que cuente un poco. Eso queremos. Sí, el que dijo sí, que cuente. El que dijo sí, que cuente, Julio. La verdad, No, bueno, Si quiere. Pero de verdad se dio organigrama y sí, hay un organigrama. Es horizontal, es vertical, pero bueno, es un organigrama. Y proyecciones sí, hay como una orientación de... Ahora ya se está pensando en las actividades del año que viene, pero porque como es un museo que no tiene muchas actividades, entonces como que en realidad el organigrama de actividades sí está pensado un año antes. O generalmente hasta marzo. En marzo ya está todo programado para el resto del año. Excepto alguna que otra cosa, algún pequeño curso, algún taller, que eso bueno sí se va surgiendo a lo largo digamos, del año. Pero lo que pasa es que nosotros tenemos un presupuesto, es un museo privado, tiene un presupuesto bianual. Entonces a nosotros nos llega el dinero que vamos a tener que usar en 2 años. Entonces tenemos que justificar el presupuesto de los 2 años para poder que ellos nos manden el dinero del ente privado. Casa de Cultura Villa Ocampo, en San Isidro. Bueno, con la inflación ahí, la planificación puede... Sí, cuando está terminando el último 2 meses, los últimos 2 años de la pobreza total, de que no. Entonces hay que planificar esa pobreza total. Bueno, ¿y alguna otra duda? Del financiamiento, de la parte de los recursos económicos, ¿qué chances también tenemos nosotros como museos, ¿no? Como personal de instituciones, donde no siempre, digo, también ¿cómo conseguimos el financiamiento? Porque un poco lo que ustedes contaban con el disco es algo que está buenísimo y yo pensaba, bueno, está ahora el IDEAME, ¿no? Estos sistemas de microfinanciamiento, de micromecenazgo, que uno pone en la página web, anuncia el proyecto, la gente va poniendo los fondos y si se juntan los fondos se hace. O mismo esto, cuando ustedes hablan también del tema de si es Creative Commons o si es, digamos, copyright, ¿no? Copyleft o copyright, bueno, también que creo que es un tema que a los museos, a mí me excede desde la política institucional, ¿no? Pero es un tema de qué pasa con el patrimonio, con las imágenes de los museos, ¿no? Porque también es algo que creo que todavía nosotros estamos muy atrás. Y esto de animarse a de repente compartir este patrimonio que es de todos, ¿no? Y dejar tal vez un botón para que la gente colabore financieramente o para que la gente directamente tenga la responsabilidad y la seriedad de usar eso. Yo no sé, a ustedes cómo les ha ido, pero me parece que en el ámbito comunicacional es está mucho más respetado y mucho más fluido. No sé si alguien acá tuvo experiencia en eso. Creo que eso mismo que estás diciendo es la base de pensarnos desde el lugar en el que podamos construir, ¿no? Porque está más avanzado en prácticas comunitarias, alternativas, populares de comunicación. Probablemente, digamos, es también parte de qué concepción de la comunicación tenemos, ¿no es cierto? Si vos vas a un medio comercial, probablemente la comunicación se entienda como mercancía, entonces lo que importa son mayor cantidad de auspiciantes y la descarga va a estar dada, o el compartir el contenido está dado con un fin concreto que ya fue pensado premeditado, si no es pago, digamos. Probablemente sea por auspiciantes y que eso sea la forma de generar otro ingreso. Cuando pensamos en prácticas de comunicación no como mercancía sino como derecho, está desde la base del deseo del inicio de este proyecto el poder compartir y poner a disposición de las diferentes personas que quieran hacer uso de material.
Ahora, por ejemplo, es interesante que las licencias Creative Commons tienen ahora una gama amplísima justamente para este tipo de cosas. Es, bueno, querés abrirlo, digamos, lo libre sería que lo abras todo y que tengas el contenido abierto para que lo descarguen, lo modifiquen y si quieren lo vendan, porque no te importa vos qué van a hacer las otras personas con eso. Después tenés el que, bueno, no querés que lo vendan, listo, restringimos a que lo vendan. No querés que lo copien sin decir de dónde sacar la fuente, bueno, te damos esa otra licencia. Entonces quizás es empezar a investigar, empezar a investigar desde qué lugar podemos poner empezar a abrir esas grietas, ¿no? Empezar a ver que quizás es no tenemos que ir directo al choque y a decir es todo abierto y todo libre. Por ahí es otra licencia Creative Commons que te va a ir ampliando la capacidad de compartir y que eso también va generando una conciencia de que la cultura es libre de ser, que no podemos ponerle un sello y que el copyright lo único que hace es, digamos, o los derechos de autor muchas veces terminan limitando la capacidad de reproducción de cultura, digamos, expresiones culturales o artísticas que podamos tener. Entonces creo que es un cambio en verdad que se tiene que dar a lo largo de los años y que quizás es un primer paso posible empezar con otro tipo de licencias. Dentro de instituciones, a mí personalmente me ha pasado de bibliotecas virtuales, ¿no? Como que también es otro de los lugares en los que tenemos que empezar a pensar en los derechos de autor y qué posibilidad tenemos de que se usen esos materiales. Te muestro nada más que un párrafo, te muestro una hoja, te dejo verlo, pero no te dejo descargarlo. Bueno, ¿desde qué lugar podemos empezar a trabajar para que justamente se abran los caminos para llegar a la cultura libre? Pero cada institución va a tener sus particularidades y probablemente no sea lo mismo en un ente privado que en una público, porque no tendría que ser, digamos, el ente público igual que... Y lo mismo en prácticas comunitarias que querramos empezar a instalar, sean desde proyectos comunitarios de cero, como quizás prácticas comunitarias dentro de mismo agrupaciones, ¿no? Es otra